Hola, mi nombre es Valeria Maduro, soy periodista, escritora y gestora del cambio social. Hoy tengo el agrado de presentarles a la Planta de Generación de Energía Social y sus seminarios web. La Planta de Generación de Energía Social es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María la Antigua, un centro de pensamiento que busca impulsar la participación ciudadana en pro del desarrollo sostenible. Estoy aquí para presentarles los seminarios web, un conjunto de exposiciones y conversaciones que hemos tenido con personas expertas y especialistas en la más amplia gama de temas, siempre relacionados con desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio climático, participación ciudadana, cambio organizacional, innovación pedagógica, innovación social, entre otros temas más. Te damos la bienvenida al seminario de hoy. Estamos hoy con el profesor Francisco Blanco. Es un gran gusto y un honor que nos haya dado este tiempo para tener esta breve conversación. El profesor Francisco Blanco es el actual rector de la Universidad Santa María la Antigua, ubicada aquí en Ciudad de Panamá, y además, entre otros roles que juega en su vida profesional, es profesor del Diplomado en Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible, que presenta la Fundación Planta de Generación de Energía Social, que es una iniciativa conjunta entre la Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces hoy, bueno, el profesor nos va a hablar un poco de lo que él imparte dentro de este diplomado y nos va a presentar algunas reflexiones relativas. Bueno, muchísimas gracias y la palabra es toda suya, profesor. Cómo no, buenos días y bueno, el agradecimiento también es mío por haber podido hacer posible, ¿verdad?, esta comunicación y este compartir de ideas. Efectivamente, el módulo que voy a tratar de presentar en términos generales tiene un título que ya de por sí es sugestivo, porque a veces la ética la vemos como cosas, a lo mejor la imagen es recordada, ¿no? Tallada en piedra, como las leyes los mandamientos de la ley, ¿no? Tallado en piedra que nadie se puede mover. Y fíjense que el título es Ética para construir una nueva cultura, porque la ética no es algo que me viene como una piedra que ya está escrito, que no se puede cambiar y que yo me tengo que amoldar, y más bien la cultura es algo diferente y antagónico, es decir, la ética tiene que salir de uno, tiene que salir de dentro, y es ahí de donde viene el título, Ética para construir una nueva cultura, porque eso es lo que transforma, ¿verdad?, la cultura, que no es otra cosa que la forma de vivir. Y entonces, la primera pregunta que yo planteo, dice, es bueno pensar, es bueno tener y reflexionar sobre una filosofía para una nueva cultura. Y a lo mejor inmediatamente nos vamos, filosofía está más allá de las nubes. No, la filosofía está en la tierra. La filosofía es por qué tú te levantas por la mañana, es por qué tú haces lo que haces cada día. La filosofía no está en las nubes, la filosofía está en el por qué tú haces las cosas. Entonces es bueno preguntarte por qué tú haces las cosas, porque de ahí voy a encontrar la respuesta de por qué y cómo hago lo que hago. Entonces, la respuesta es que yo hago lo que me sale de adentro y solamente en ese momento yo soy ético. No soy ético, por ejemplo, si yo aquí tengo un celular que a alguien se le olvidó, entonces si yo voy y lo encuentro y miro por ahí y veo, hay una cámara, no lo agarro, pero donde yo no veo una cámara, lo agarro y me lo meto. ¿Eso es ética o no es ética? Ética es si te sale de dentro y decir, no lo agarro porque no es mío, pero estoy convencido de eso. Porque si yo no lo hago porque me ven o porque si me ven me van a castigar, entonces por eso es bueno reflexionar el por qué hacer las cosas. Eso es reflexionar sobre la filosofía. Y también tener en cuenta que la ética viene determinada por el concepto de persona que tenemos. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de pensar. Ha estado la antigua Grecia con Platón, han estado las escuelas de la decadencia, ha estado el positivismo, ha estado la ilustración. A lo largo del existencialismo ha estado el cristianismo. Todos estos movimientos, estas formas de pensar, y estoy hablando ahora filosóficamente, no estoy ni discriminando, ni elevando, ni disminuyendo el nivel de cada una de estas
formas de pensamiento o corrientes de pensamiento tienen una forma de ver a la persona, de decir qué es la persona. Y de acuerdo a esa forma de ver la persona, ahí sale un sistema ético. ¿Por qué los griegos tenían tan comúnmente asimilado que había dos tipos de personas, los señores y los esclavos, y la esclavitud lo veía como algo normal? Hoy en día tú dices, tú eres un esclavo, no lo podemos concebir. En Grecia decía, tú eres esclavo, tú eres libre. ¿Por qué se asumía así? Porque era el sistema, digamos, filosófico que permitía eso. Pues hoy en día también, no nos estamos en algo tan básico como si fuera eres libre o eres esclavo, pero todas las formas de ver la persona va determinando el sistema ético. Y por eso hay tantas formas y tantas maneras de pensar diferentes frente a la persona. Esto es bueno, esto es malo, la eutanasia, el aborto, el LGTBI, todo esto, y no estoy entrando a formar parte o a declararme en una o en otra corriente de momento, pero todo esto depende de mi concepto de persona. Entonces tenemos que reflexionar sobre qué entendemos lo que es el ser humano. Y sobre eso va a surgir el sistema ético que me va a dirigir, que me va o que vamos a construir, más bien diría, no que me va a dirigir, que vamos a construir en la sociedad. Una segunda, por decirlo así, aclaración, después de ver la importancia de ver qué concepto tengo yo de persona, qué pienso yo de qué es el ser humano para el sistema ético, es ver la diferencia entre ética y moral, que a veces lo utilizamos en el mismo sentido, lo tomamos como sinónimos, y que bueno, en un lenguaje coloquial normal no es problema, pero que a nivel, digamos, un poco más técnico, para así decirse, queremos hilar un poco más fino, sí es diferente. Porque la ética son los principios, son los que me mueven, y la ética son los principios, y la moral son las normas concretas con las que aplicamos esos principios. Entonces, cada uno puede tener la moral que quiera. Yo puedo tener una moral cristiana, el otro una moral hindú, el otro una moral agnóstica. Lo que es importante es que estemos de acuerdo en los principios, en los fundamentos, en la ética. Porque si yo tengo un principio que es lo más importante, es el ser humano, no me importa ser cristiano, no me importa ser budista, no me importa ser hindú, esas formas muy peculiares cada uno en Estados Unidos de una manera, en Indonesia de otra, en Europa de otra, no importa, el principio es el mismo, vamos a salvaguardar al ser humano. Entonces, este tema es ética, no es moral, porque moral es lo más concreto, que yo que soy cristiano, que vivo en Panamá, que además tengo esta forma de pensar política, yo lo aterrizo. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en los principios y ahí vamos a poder estar de acuerdo un agnóstico, un cristiano, un hindú y otro, si nos ponemos de acuerdo. Y eso es sobre lo cual debemos construir la sociedad. Por otra parte, a veces damos igual valor y no es lo mismo a algunos términos, y esto también nos ayuda a tener un calibre de lo que hacemos. Por ejemplo, ya dije lo que era moral, lo que era ética, pero por ejemplo, en todo este tema está la cuestión legal, el derecho. ¿Qué es derecho? Porque uno dice, bueno, si yo cumplo la ley, hago bien. Y no necesariamente, porque no todo lo legal es ético y no todo lo ético es legal. Entonces es cierto, tenemos que cumplir la ley, pero no necesariamente por cumplir la ley estamos siendo éticos de acuerdo a nuestra forma de pensar. Por eso el derecho sí es un conjunto de prescripciones jurídicas que tratan de asegurar esos principios, pero a veces la letra de la ley mata el espíritu de la ley, que es el principio que debe defender. ¿Cuántas veces no hemos encontrado personas que han hecho evidentemente algo malo, pero dicen, ¿eso es legal? Yo cumplí con la ley. Y sí, y no le puedes tocar un pelo porque cumplió con la ley, pero a todas luces es evidente que no hizo bien, que no fue ético. ¿Por qué? Porque el derecho, en principio, es muy bueno, es no solamente muy bueno, es necesario, pero no siempre, sobre todo de acuerdo a cómo se utilice, no siempre ese derecho o esa legalidad es ética.
Y todavía peor, a veces hablamos de ética profesional, que también es un concepto muy válido y muy bueno y que utilizamos mucho en nuestros días, precisamente para hacer una profesión más ética, pero a veces esa ética profesional que se tiene no son más que normas que elabora un gremio que más que buscar el bien per se, busca la supervivencia y, digamos, un buen desempeño de su propia profesión. Pongo un ejemplo tonto que me viene ahora, pero solo, además es un poco extremo y no quiero como estigmatizar. A veces los abogados se sienten como muy estigmatizados. Pero ¿qué dice al menos el Código de Ética del Derecho acá en Panamá? Dice que, por ejemplo, todo el trámite tiene que tener un costo mínimo. Es decir, hacer un papeleo, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, en el Ministerio de Trabajo, para hacer tal trámite son $100. Estoy poniendo un ejemplo tonto. Bueno, si un abogado quiere ayudar a alguien y porque tiene necesidad, le dice, bueno, yo a ti te voy a hacer el trámite por $5. No puede. No puede porque puede ser denunciado ante el Colegio de Abogados y decir faltó a la ética profesional, porque tú tienes que poner ese mínimo. No importa que tú le cobres $10,000 por el mismo trámite, eso no es problema. El problema es que tú cobres menos. Entonces ahí, ¿de qué estamos hablando? Esa ética profesional es para hacer el bien. He puesto un caso extremo, no estoy estigmatizando a los abogados, pero estoy poniendo el ejemplo de cómo a veces la ética profesional, lejos de ayudar a ser más éticos, no lo ayuda. ¿Por qué no pones un límite por arriba? Bueno, son $100, pero no puedes cobrar más de 200. No. Tú para arriba puede ser porque entonces ya no hay competencia, porque así están eliminando, bueno, pues yo lo pongo a 90. Ah, pues yo lo pongo a 80. Ah, entonces al final acaban poniéndolo en $5 y digamos todo el mundo pierde. Entonces una forma de asegurarse es que menos de 100 nada, de ahí para arriba lo que quieras. Entonces, ¿qué se está buscando? A veces la ética son normas que no buscan la ética como tal de la profesión. Hay otros decálogos del abogado que sí lo dicen, pero en concreto ese punto, y es un poco la llamada de atención que hago al derecho y a la ética profesional, que no necesariamente se corresponden con una auténtica ética. ¿Qué es lo más importante de la ética? Pues no son las grandes teorías. Lo más importante de la ética es la persona humana, el centro. ¿Por qué? Porque si fueran otras cosas, por ejemplo, la tecnología, qué sé yo, la organización social, pues los grandes problemas de la humanidad ya no existirían. Y sin embargo, el hambre, la pobreza, la injusticia, la corrupción sigue existiendo, porque el problema no es el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, ¿por qué hay hambre en el mundo? Ah, porque no hay alimentos. Si no hubiera alimentos, perfecto. Si somos 100 personas en el mundo y hay alimentos para 50, es obvio que hay 50 que van a pasar hambre porque no hay más comida. Pero ese no es el problema. El problema es que hay cantidad suficiente de alimentos, al menos de momento, y sin embargo hay muchos millones de personas. Sin embargo, vemos algunas prácticas. Por ejemplo, para mantener el precio, qué sé yo, de los granos, de trigo, de maíz, pues como es la libre oferta y demanda, si hay muchos granos, el precio baja. Si hay pocos granos, el precio sube. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues cuanto más bajamos la cantidad de alimentos, más va a subir. Por eso cuando hay una sequía, cuando hay algo, suben los alimentos, sube el precio de los alimentos. A veces se da, y muy frecuentemente se da, que se tiran alimentos al mar precisamente para que suban. Y entonces resulta que vendiendo menos, porque hay menos, se gana más que vendiendo más porque hay más, pero el precio es menos. Si yo tengo 100 kilos de algo, de granos, y lo vendo $1, gano $100. Pero si yo tiro 75, pero lo vendo a 2, ya gano 150. O sea que vendiendo menos, gano más, pero ya hay 25% que se quedan sin comer. Y si yo tiro todavía otro poco y solamente puedo alimentar a 50, a ver, los 50 que más me den y lo venden a 10, yo gano $1,000. Resulta que
pasando hambre 50, yo gano 10 veces más que habiendo dado a todos y vendiéndolo ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Falta de alimentos? ¿Falta de tecnología? El problema es injusticia, el problema es un problema ético. Lo mismo pasa con el hambre, la pobreza, la violencia. ¿Cuál es el origen de la violencia? Y volvemos un poco a lo mismo. Bien. Entonces, como digo, los problemas no son de orden tecnológico o científico, sino que son de orden ético, son de orden de qué te sale a ti, de cómo tú consideras a la persona. Si a mí no me importa que una persona tenga hambre, sino que me importa ganar más dinero, no me va a importar tirar la mitad de la producción con tal de vender el precio, el producto más caro y ganar yo más dinero, aunque eso signifique tener otra. En Panamá tenemos niños desnutridos y no es porque no haya carne suficiente. Voy a poner un ejemplo y aquí vuelvo y repito, son ejemplos tengo el defecto de que soy profesor, entonces uno para tratar de explicar con ejemplos, Claro. pone ejemplos que te ayudan a explicar lo que quieres decir, pero no se pueden tomar en forma taxativa y en forma completa porque entonces también puede ser injusto. Pero por ejemplo, en Panamá hay niños desnutridos en la comarca y además no son unos cuantos, son 300,000, 400,000, o sea, son muchos niños, si tú les pones juntos, no te caben en una plaza. Y sin embargo, en muchos restaurantes, por norma, se tira comida. Por ejemplo, y está bien, no estoy criticando, solo estoy poniendo un ejemplo de que hay otras maneras, podría haber otras maneras de hacerla. Por ejemplo, todo lo que sobra de alimentos en algunas cadenas de restaurantes se tienen que tirar. Porque claro, si no se tira, se pueden vender al día siguiente, pueden estar dañadas, uno tiene un problema, si hay una intoxicación o cualquier cosa. Entonces, a veces, pongo un ejemplo que además me tocó vivir, una conocida mía, había sido alumna mía, trabajaba en una de estas cadenas, me encontré casualmente con ella, digo, ¿cómo te va? No sé qué, y digo, bien. ¿Y dónde trabajas? En tal lado. Oh, digo, por lo menos estarás comiendo bien, porque es una cadena así muy, muy famosa por la... Dice, no podemos llevar nada, sin embargo tiran 3, 4 bolsonas de comida. Entonces, claro, esa señora que tiene 2, 3 niños, no puede dar los 3 golpes, no se puede llevar unas presas de carne o de pollo, de lo que fuera, porque está prohibido. Sus niños están muriendo de hambre, pero esas bolsonas de comida, 2, 3 cada día, van a la basura y se estropean. Entonces es un problema ético. Claro, yo entiendo por qué lo hacen, porque si luego una de estas cadenas tiene un problema de intoxicación, no es que dieron comida el día anterior, no lo refrigeraron bien, eso yo lo entiendo, pero hay mecanismos de evitar eso y decir, bueno, tú lo llevas bajo tu responsabilidad, tú desde que lo coges aquí lo coges bien, si tú tardas 8 horas en volver a la casa o en comerlo y no lo refrigeras, se te va a dañar, ya es responsabilidad tuya, pero si tú haces un viaje normal de 1 hora, hora y pico, lo refrigeras o lo comes, no hay problema. O sea, hay manera de hacerlo. Pero todo este ejemplo tonto que he puesto nos indica que no es problema ni de cantidad, ni científico, ni tecnológico, es problema, ¿verdad?, ético. Y son consecuencias de las relaciones injustas que hay entre los seres humanos. Hay una expresión que dice, unos salen con estrella y otros salen estrellados. Y muchas veces depende de dónde naces, en qué familia naces, en qué condiciones naces, y ya prácticamente estás condenado o ¿cómo es que se dice? O predispuesto o a triunfar o a fracasar, independientemente de tu calidad, de tus cualidades, muchas veces por la forma o el lugar en donde naces, ya estás condenado al fracaso, a la miseria. En todos los sentidos ya tienes una mala educación, tienes un entorno familiar hostil que te hunde más todavía en las miserias que podemos tener. Por todo lo anterior, pues es que aumenta
el interés de la ética, pero a veces no siempre se aumenta en un sentido correcto. A veces nos vamos a los extremos, y los extremos siempre son malos. O te vas a un fundamentalismo y fanatismo irracional, entonces la ley por la ley porque tienes que cumplir, y ahí tenemos los fundamentalismos que llegan a hacer estragos. Pero también te puedes ir al otro extremo, al relativismo absoluto, la cultura light, nada importa, tú haz lo que quieras. Y ni una cosa ni la otra. La importancia de la ética es decir, a ver, pensemos, ¿qué tipo de persona, qué tipo de ser humano queremos? ¿Cómo vemos que es el buen ser humano? ¿Cómo ese ser humano va a vivir bien? Y sobre eso empezamos a construir una ética. Y que como estamos convencidos de que eso tiene que ser así, esas cosas me van a nacer y no tengo que estar pendiente, como ponía al inicio, si me ve una cámara para hacer esto o no me ve, si me hacen una auditoría o no me la hacen. Sencillamente no se roba. Sencillamente, si esto es para la gente, pues es para la gente, no es para yo sacar provecho de eso. Muchísimas gracias. De hecho, sí, quería hacerle un par de preguntas, si me permite. Y la primera es con respecto a esa posibilidad de evolucionar, ¿no? Porque, bueno, cuando se plantea este abordaje como ética para la sociedad que queremos o que imaginamos o que podemos ser, se está hablando de algo evolutivo o de un cambio o de un desarrollo, ¿no? Y usted habla de quizás algunas injusticias, habla de inequidades, y eso nos deja ver que sí, que esa evolución es necesaria y quizás la reflexión ética es una vía para ello. Ahora, si consideramos que nacemos dentro de este marco social y este marco social tiene un marco legal que por supuesto debemos respetar y que posiblemente algunas de esas leyes o normas sociales incluso o costumbres ya existen prejuicios o existen estigmas preestablecidos y yo nazco dentro de esa sociedad y soy educado dentro de esa sociedad, ¿es posible evolucionar? Y uno supone que la respuesta es sí. Ahora, ¿el marco legal va a seguir esa evolución ética? ¿O cómo sería esa relación? De que hay que evolucionar. La sociedad debe cambiar. ¿Por qué debe cambiar? Porque yo miro a la sociedad y no estoy contento con ella. Yo miro a la sociedad y no estoy contento de que más de la mitad sean pobres. No estoy contento de que haya unos que están desperdiciando, están sí, malgastando, y hay otros que no tengan ni lo elemental. ¿Hay que cambiar esa sociedad? Claro que hay que cambiarla. Y hay que cambiarla en base a, digamos, ¿qué quiero yo? Si yo soy una persona y me quiero como quiero a esa persona, lo mismo tengo que querer a las demás. Entonces, cuando yo veo una persona que está sufriendo hambre, cuando yo veo una persona que está sufriendo injusticia, cuando yo veo una persona que está sufriendo cualquier condición que genere ese sufrimiento, obviamente yo tengo que cambiar eso. A veces es muy fácil decir o echar la culpa a las leyes. No son las leyes. Porque la ley tiene dos componentes, el espíritu de la ley y la letra de la ley. En general, el espíritu de la ley es bueno y claro, también tendrán que ir evolucionando porque los tiempos van cambiando. Por ejemplo, frente a delitos informáticos, hace 50 años no había nada y ahora gran parte de los delitos son informáticos. Entonces, si no hubiera evolucionado las leyes, obviamente esos delitos no se podrían perseguir. Tienen que ir cambiando en ese sentido. Pero más que en el sentido de la letra de las leyes, más que en las leyes tienen ese espíritu, porque eso es la ley. La ley es lo que garantiza unos principios. A eso es lo que se llama el espíritu. Es decir, cuando la ley garantiza el principio. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, por aferrarnos demasiado a la letra, porque después de todo la ley tiene que tener un cuerpo, algo que tú lees, algo en lo que el abogado y el juez y el fiscal lean, lo hiciste, no lo hiciste, porque tienes que ser concreto para ser justo. A veces en esa lectura de la letra es donde se falla. Voy a poner otro ejemplo. Es bien claro, aquí en Panamá, ¿eres de Panamá o no? No, ¿verdad? No. Me imagino que en casi todos los países será igual, pero por ejemplo aquí en Panamá, si tú vas por la carretera y delante de ti hay un carro que sufre un accidente y esa persona queda gravemente herida
y tú te detienes, porque es obligatorio detenerte, la ley lo dice y eso es bueno, y tú ves y te haces esta reflexión, bueno, hay que llamar a una ambulancia, porque la ley te dice que tú no puedes mover al herido. El sentido, el espíritu de la ley es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú mueves a un herido sin la capacidad propia, sin la expertise, puedes hacerle más daño que beneficio, porque al moverle mal, pues una fractura que no hubiera tenido mayores consecuencias, pues resulta que queda paralítico porque le mueves mal. Pero frente a eso, que es una ley y es una ley buena, tú te pones a ver, bueno, este señor, si yo llamo a una ambulancia, va a tardar 40 minutos, este señor 40 minutos no aguanta. Si yo agarro a ese señor y me le llevo en mi carro, pueden pasar dos cosas, que llegue a tiempo o que no llegue a tiempo y se me muera. Entonces yo me pregunto, pero si viene la ambulancia se va a morir seguro. ¿Por qué? Porque en lo que yo espero es tanta la sangre que está perdiendo que se va a morir. Entonces, ¿qué dice la ley? No le puedes tocar. ¿Qué dice la ética? La ética, el principio más importante es la vida, porque sin la vida el ser humano no es nada. Si no pierde la vida, deja de existir. Por consiguiente, el valor más importante es la vida. Si yo estoy ante el dilema, si espero una ambulancia, que es lo que me dice la ley, que está muy bien hecha, se va a morir seguro, y si me le llevo yo, puede morirse, pero puede salvarse, lo ético es luchar por la vida. Si tú te llevas al herido y llegas al hospital, nadie te dice nada, perfecto. Pero ¿qué pasa si se te muere en el camino? Te metes en un problema muy serio, porque se te ha muerto alguien en tu vehículo. Entonces, ahí es donde debería afinarse más la ley y poner que el principio es la vida. Y claro, si no corre riesgo la vida, o a ti te parece que no corre riesgo la vida, entonces no tiene sentido esperar una ambulancia. Claro, si el golpe o lo que tú... Me explico lo que quiero decir, a lo mejor no debo entrar tan completamente, no, completamente. Médico ni abogado, pero sí soy filósofo. Y el filósofo hace esta reflexión y se pone a pensar. Entonces, tal vez no son las leyes que sí tienen que cambiar, es más bien el espíritu de la ley lo que debe cambiar. Y es un poco lo que decía antes, cuántas veces las leyes que en general están bien hechas, se abren la puerta una interpretación, digamos, enana de esa ley, es lo que se dice la letra, una letra muerta de la ley, dice, bueno, pero yo no hice nada, yo soy legal, a todas luces has hecho algo indebido, pero es legal. ¿Ve? Ahí, ¿de qué me acusa? Sí, ahí me viene otra cosa quizás, y para hablar también de experiencias recientes en el marco de la pandemia, por ejemplo, y en esa línea, en esa dirección, ¿no? Poniendo al ser humano en el centro. Por ejemplo, dentro de este proceso, sobre todo el año pasado, en momentos de mayor confinamiento, se establecieron unas normas, unas reglas que por supuesto hay que obedecer, y así lo hicimos, obedecimos esos reglamentos, ¿no? Que se aplicaron de manera homogénea a lo largo de todo el país. Entonces, por ejemplo, en un conjunto residencial donde hay niños, pues estaba prohibido por ley, o al menos por regulación, por normativa, que nadie saliera de sus casas, ni siquiera los niños podrían salir a jugar. Entonces, ahí yo creo que hay un asunto ético también, ¿no? El bienestar del ser humano y cómo, siendo una comunidad, porque un conjunto residencial o puede ser una comunidad, una población, puede establecer una serie de cuidados y de normas para cuidar la salud mental, por ejemplo, en este caso estoy diciendo de los niños, o del adulto mayor que necesita caminar a lo mejor unas horas alrededor de su casa porque necesita estar en un proceso de rehabilitación física o es fundamental para su salud física, como para todos los seres humanos. Yo creo que ahí también, es más sutil la diferencia, porque el argumento puede venir sólido. Hay una normativa, la normativa se respeta. Yo digo, pero si nosotros convivimos y podemos llegar a acuerdos, ¿por qué no llegar a unos acuerdos que nos permitan estar saludables en salud emocional y salud mental, salud psicológica, siguiendo las medidas y por supuesto respetando la norma? Y yo recibí muchos argumentos a favor y en contra de esto. Y ahí voy con la pregunta. La pregunta es, para yo realmente poder utilizar mi sentido ético y proponer al colectivo transformaciones o cambios, o poner al ser humano en el centro, necesito creerme copartícipe de ese sistema. Porque una cosa es asumir pasivamente
una normativa homogénea, cuando los seres humanos no somos homogéneos, y otra cosa es creer que soy copartícipe de eso y que yo puedo recrear y generar cambios. Ese paso es muy difícil, ¿no le parece a usted? O sea, ¿en qué momento yo como ciudadano creo que puedo generar cambios? Ahí eso has dicho una verdad de apuño, ¿no? Realmente nuestras sociedades no son participativas. Es una participación muy mínima que prácticamente se realiza cada 5 años en unos países y cada 4 en otros, que tú das tu voto en quien supuestamente confías para que te gobierne, y que ni siquiera muchas veces lo haces consciente y lo haces por otros criterios que no son tan saludables. Y por otra parte está la participación de la comunidad, que sobre todo no es en momentos de elección, sino que es mantener esa, digamos, participación activa. Entonces, ahí hay de parte y parte. Primero, el sistema. El sistema hoy en día no permite mucho la comunicación. Cuando una iniciativa ciudadana puede llegar a tener una repercusión muy lenta y muy poca. Pero también está del otro lado. O sea, es decir, el individuo. ¿Cuántas veces frente a situaciones muy válidas y muy justificadas como has puesto, cuántas veces muchos ciudadanos también se han inventado excusas precisamente para transgredir? Porque voy a no sé dónde. Y no vas a no sé dónde, vas a realmente hacer otra cosa. Entonces, por eso es ética para el cambio, porque hay muchas cosas que cambiar en el sistema, en las sociedades, pero también en las personas. Y es cierto lo que dice, o sea, ¿qué mecanismos utilizar? Tienen que ser más ágiles, más expeditos. Desde que tú tienes una idea que puede mejorar hasta que esa idea se hace realidad y transforma ese sistema, ¿cuánto puede tardar? Si es que lo puedes llegar a hacer. Que son muy inflexibles las estructuras. Incluso la misma asamblea aquí en Panamá. Incluso, mire, ahora estamos en procesos de diálogo, en varios procesos. Uno de ellos es de la Caja de Seguro Social, que está muy, muy verde. Pero incluso ha habido otros momentos de diálogo en Panamá, diálogos nacionales, que después de que se han llegado a acuerdos en esos diálogos, como tienen que ser leyes, cuando han pasado a la Asamblea, ha habido cambios sustanciales a lo que supuestamente habían llevado en el diálogo. Cuando se supone que los representantes del pueblo, precisamente porque son representantes del pueblo y no de ellos mismos, de su forma de pensar, si ya se había hecho un trabajo de meses con todos los sectores involucrados y se habían llegado a consensos, esas leyes, porque la ley lo dice así, lo tiene que aprobar la Asamblea, esas leyes tenían que haber pasado expeditas y no pasaron expeditas y se cambiaron elementos importantes en esos diálogos. Entonces, nuestro sistema actual, empezando por el más democrático, que es la Asamblea, primero, si tú como iniciativa ciudadana, habría que ver qué mecanismo puedes hasta que llegue a un proyecto de ley. Entonces, no es muy flexible, no es muy ágil ese mecanismo. Y luego no debemos olvidar. A veces siempre echamos la culpa al sistema, al otro, a la sociedad, porque la sociedad, pero también están las personas que no les nace el bien, el hacer el bien, y a veces nos aprovechamos de ciertas lagunas legales para hacer precisamente lo contrario a lo que es el bien común. Sin duda es así. Y justamente creo que por eso es cada vez más pertinente, y bueno, eso es algo que usted tiene muy clara por su línea de trabajo en el ámbito de la ética, en el ámbito de la filosofía, que es fundamental hacer esta reflexión. Y yo me quedó mucho sus palabras iniciales cuando dijo que no pensemos en la filosofía como estudiar el pensamiento antiguo, lo que dijeron en la antigua Grecia o en la antigua Roma, o en los tiempos modernos, que grandes filósofos. No, vamos a hablar de la filosofía hoy, del sentido de la ética hoy, y es una reflexión indispensable para entender que todos somos copartícipes y co-creadores de este orden social o de los espacios de convivencia ciudadana. ¿Cierto? Sí, Creo que sería como... Ajá.
Yo pienso que es muy importante esa idea y yo la repito siempre. ¿Qué es la filosofía? Es por qué hace las cosas. ¿Por qué te levantas cada mañana? Esa madre que se levanta, ¿por qué se levanta aunque está cansada, aunque está enferma? Se levanta porque tiene 3 niños pequeños. ¿Por qué se levanta el papá? Se levanta por lo que le mueve. Esa es la verdadera filosofía. Entonces, cuando nosotros aterrizamos y acogemos esa forma y nos preguntamos ¿por qué haces esto? Y nos damos las verdaderas respuestas, entonces cuando las encontremos, esas verdaderas respuestas, es cuando me va a surgir, y entonces la ética no viene como las leyes, los mandamientos escritos en piedra, sino que salen como los sentimientos que me nacen, y por eso nadie me los va a cambiar. ¿Hay una cámara o no hay una cámara viendo? Así es, así es. Bueno, vamos a quedarnos con esa reflexión. Profesor, le agradezco mucho de nuevo su tiempo y lo que compartió con nosotros de altísimo valor hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted y un gusto. Hasta luego, Márquez. Hasta luego.